Buenas tardes. El día de hoy nos corresponde la práctica número 6 del laboratorio de microondas. Y hoy vamos a estar enfocando básicamente en mediciones de la relación de ondas estacionarias y de la impedancia. Así que sin más, vamos a colocar las láminas para comenzar a hablar de la práctica propiamente dicha. Muy bien. Entonces, vamos a ir a nuestra siguiente lámina. ¿Ok? Y bueno, como siempre, la agenda nuestra es primero describir los equipos y luego ya propiamente entrar en la práctica. Muy bien, entonces el día de hoy, como habíamos dicho, medidas de ROE y de impedancia. Para ello vamos a utilizar una guía ranurada con la que vamos a medir el ROE. Y luego vamos a ver cómo ese ROE depende de la carga. Y luego vamos a efectuar mediciones de impedancia. En cierta manera estamos juntando aquí las llamadas prácticas 8 y 9 de la guía de electrónica Veneta, que es una sola práctica para nosotros. Ok, entonces los equipos son esencialmente los mismos que hemos utilizado, en especial la guía ranurada. Esa, ya la teoría de esto lo vimos en laboratorios anteriores y solamente pues vamos a centrarnos un poquito en lo que tenemos acá. Vemos entonces, bueno, los equipos son esencialmente los mismos que siempre hemos utilizado, es decir, generamos la señal con nuestro equipo de 2.4 GB, con el convertidor, el up converter, tomamos la señal de microondas en la banda de 10 GB, 10.75, la aplicamos a la guía de onda que está acá y vamos a colocar un atenuador aquí en el medio para evitar, como vamos a producir reflexiones, vamos a tratar de evitar que esas reflexiones lleguen al up converter. Entonces para eso tenemos este atenuador que está acá. Aquí tenemos la guía ranurada que hemos mencionado anteriormente y al final vamos a colocar distintas cargas, que es lo que vamos a estar haciendo ahí. Y vamos a utilizar la carta de Smith para que podamos convertir, no solamente vamos a hacer mediciones de ROE, sino también de la impedancia, para lo cual, por supuesto, nos apoyaremos en la carta. Bueno, esto que está aquí es lo que yo acabo de decir. En primera instancia vamos a determinar el ROE y luego vamos a hallar la impedancia. Fíjense que con el ROE nosotros tenemos nada más que información del módulo del coeficiente de reflexión, en tanto que para poder completar la información respecto a la impedancia necesitamos el ángulo, y el ángulo vamos a obtener a través del método del desplazamiento del mínimo. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Cuando yo tengo una línea de transmisión o una guía de onda, en este caso, que está terminada en una carga, si la carga no es igual a la impedancia de carga, no es igual a la impedancia característica, va a haber reflexiones y esas reflexiones van a producir una ondulación a lo largo de la línea, que es lo que conocemos con el nombre de patrón de ondas estacionarias. En el caso particular que tenemos aquí, en primera instancia tenemos que la carga es un cortocircuito. Si la carga es un cortocircuito, entonces la forma de onda que va a tener, la forma del patrón de onda estacionaria, perdón, va a ser una forma de un seno de beta L. ¿Okay? Entonces la forma que tenemos aquí como un seno rectificado. Y este mínimo que tenemos acá, en el plano de la carga, vamos a tener un mínimo, obviamente porque es un cortocircuito, se va a referir, ups, se me adelantó. Ese mínimo se va al cabo de lambda medio, se repite en la línea, ¿sí? Que al cabo de una cierta distancia, nosotros podemos ver nuevamente ese cortocircuito repitiéndose. En nuestro caso, ¿verdad? El cortocircuito está ocurriendo lejos, tenemos un trozo de línea allí hasta el cortocircuito, así que nosotros no podemos medir directamente en el plano del corto, sino que nosotros vamos a tener que la guía ranurada va a estar ubicada a cierta distancia, es decir, como estuviéramos aquí, ¿verdad? Vamos a ver este mínimo reflejado en la guía ranurada aquí a una cierta distancia, ciertos números de longitudes de onda desde la carga. Si la carga cambia, ¿verdad?
no solamente en módulo, sino también en ángulo, lo que va a suceder en nuestro caso es que va a haber un desplazamiento del mínimo. Vamos a suponer que ahora tuviésemos una carga que fuera inductiva pura. Si la carga es inductiva pura, lo que va a ocurrir es que el módulo del coeficiente de reflexión va a ser 1 y por tanto la forma va a seguir siendo un seno, pero solo que ahora ese seno no arranca en la carga, arranca en algún plano diferente. Por ejemplo, en este plano virtual que está aquí, digamos que este es el plano de la carga. Y entonces, si la carga era inductiva, pues lo que sucede es que aquí tenemos el mínimo de tensión para ese caso, para la carga inductiva. Y entonces, a medida que nos alejamos, pues va subiendo, como ustedes ya están acostumbrados, estoy siguiendo el diagrama de manivela que lo vamos a mostrar en la siguiente lámina. ¿Okay? Entonces, aquí en el plano de la carga yo voy a tener un cierto valor. Evidentemente, entonces, cuando yo lo observo en la guía ranurada, pues lo que va a suceder es justamente que ese valor que yo estoy observando aquí en el plano de la carga, ¿verdad?, va a estar a una cierta distancia de este mínimo que correspondería a esta posición, de este mínimo, digamos, virtual que está acá, que se me está repitiendo al cabo del lambda medio, ¿verdad? O en el lambda medio en este punto. O sea que cuando yo mida, sí, este sería el punto en el cual se estaría repitiendo ese cortocircuito virtual allá al lado de la carga, pero como la carga está ubicada aquí, yo voy a estar observando esto en este punto, ¿verdad? Así que hay un desplazamiento del mínimo. Si la carga es inductiva, vemos que entonces que el mínimo de la posición de la carga a cuando yo tengo el cortocircuito, el mínimo se está moviendo en la dirección hacia el generador. Si nosotros hicimos las mediciones, como vamos a ver luego, en orden inverso, es decir, primero vamos a ver el cortocircuito y después vamos a ver la carga, el desplazamiento es en la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces lo que va a suceder es que de la posición que nosotros vamos a registrar en la guía ranurada con el corto, cuando nosotros coloquemos la carga, el mínimo se está moviendo en dirección hacia la carga. Es importante cuando hagamos las mediciones que saber en qué dirección se está moviendo el mínimo. ¿Okay? De la misma manera, si la carga en lugar de ser inductiva fuera capacitiva, lo que sucedería es que el mínimo de tensión estaría ocurriendo aquí. En el otro caso sería un mínimo de corriente. Entonces, el mínimo de tensión sí sería un mínimo real, que tendríamos acá, y el cual obviamente lo estaríamos viendo aquí en esta posición en la guía ranurada. Vamos a ver eso en la carta de Smith. Okay. Aquí entonces nosotros tenemos la carta de Smith. Como ya sabemos, el vector que va desde el centro de la carta de Smith hasta un punto cualquiera representa el coeficiente de reflexión gamma. Okay. Así que cuando nosotros nos desplazamos desde la carga hacia el generador, nos estamos moviendo sobre una línea de Rho constante, como la que está aquí indicada. El punto que está aquí indicado de arranque, digamos, sería este gamma L, sería el coeficiente de reflexión en la carga. Y por tanto, el punto que está aquí mostrado en la carta sería la impedancia de la carga. Entonces, si nosotros tenemos el Rho, podemos trazar un círculo de Rho constante, ¿okay?, con lo cual ya hemos acotado de todos los infinitos puntos de la carta de Smith, tenemos esto acotado a un lugar geométrico que corresponde precisamente a ese valor de Rho. Nos hace falta, como les decía, el valor del ángulo. Entonces, si yo estuviera observando el diagrama de manivela, estuviera observándolo en la guía, es decir, que estoy observando el patrón de ondas estacionarias, cuando yo veo un mínimo de ese patrón, estoy ubicado en un punto como este. O sea, aquí tengo un mínimo de tensión, de este lado tengo los mínimos de tensión, de este lado tengo los mínimos de corriente. Entonces yo estaría ubicado en este punto. Ese sería el punto que yo tengo con la carga. Si resulta que yo he marcado el plano de la carga con un cortocircuito, el cortocircuito estaría aquí. Así que si yo observo en mi diagrama, observo el desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento que yo observaría correspondería a este arco que está acá.
es decir, este mínimo que está aquí con el cortocircuito, que estrictamente hablando estaría en este punto porque es un corto, ¿verdad? Se desplaza hasta acá, hasta este mínimo, que sería la posición con la carga. Por tanto, lo que yo les decía anteriormente, cuando yo voy del cortocircuito hacia la carga, observo el mínimo, tengo el cortocircuito con el mínimo con la carga, observo que si la carga es inductiva, que es lo que estamos observando en el ejemplo que está acá, pues el mínimo se está desplazando hacia la carga. Por el contrario, si la carga estuviera del lado de abajo, o sea, del lado capacitivo, pues el movimiento sería entonces en esta dirección, ¿verdad? Y eso entonces quiere decir que el mínimo se está moviendo hacia el generador. Hay que tomar en cuenta eso cuando lo hagamos. Vamos a ver entonces esto en la lámina siguiente ya combinadas las dos imágenes. ¿Ok? Fíjense entonces acá. Esta es la imagen anterior. Este es el plano de la carga que lo tengo reflejado aquí a través de un cierto número de longitudes, de medias longitudes de onda. Perdón. ¿Okay? O sea, este punto, esta línea punteada que está acá, representa el plano de la carga trasladado a donde está nuestra guía ranurada. ¿Verdad? O sea, el punto que yo tengo indicado acá es el plano de la carga, el cual ya lo marqué con el cortocircuito. Cuando yo coloco la carga, lo que va a suceder es que el mínimo de la carga es este, que correspondería, pues, como le digo, a este mínimo virtual que estaba más allá de la carga para poder, en este caso, una carga inductiva. Entonces, lo que va a suceder es que si yo tenía antes marcado el mínimo con el cortocircuito en este punto y ahora observo el mínimo con la carga, ven ustedes que el mínimo se desplazó hacia la derecha, o sea, se desplazó hacia la carga. Por el contrario, si la carga fuera capacitiva, bueno, ahí se tapó el letrero, ¿okay? El movimiento sería en la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, de donde está el cortocircuito, donde estaba antes, a donde está ahora con la carga, fíjense que ahora el movimiento es hacia la izquierda, es hacia el generador. Y como lo vemos en la carta de Smith, bueno, eso es lo que estaba diciendo, el mismo gráfico anterior, cuando estábamos con el cortocircuito estábamos en este punto, y ahora cuando yo coloco la carga, ¿verdad? El mínimo me va a quedar en este punto, es decir, que hubo un desplazamiento hacia la carga. ¿Okay? En la carta de Smith es movimiento contrario a las agujas del reloj, y en la carta de Smith, perdón, en la guía ranurada sería un desplazamiento hacia la derecha, si es que la carga la tenemos a la derecha. Por tanto, todas las mediciones van a ser de ese estilo. Aquí hemos puesto el caso, obviamente, con una carga inductiva, o sea, meramente inductiva en el ejemplo, en la carta de Smith, obviamente tiene parte real y parte imaginaria. En el caso de Río, pues parecería que fuera inductiva pura. Vamos a la lámina siguiente. Ok, ya vista digamos, la teoría, vamos a hacer entonces ahora las mediciones como tal. Las mediciones, entonces, bueno, parte, aquí el diagrama que nos está poniendo Electrónica Bennett, nos dice que debemos colocar nuestro generador en la guía de onda. Aquí no se olviden para evitar que la onda reflejada pueda afectar de alguna manera a los converters, ya que vamos a tener reflexiones en la guía para poder tener un patrón de ondas estacionarias. Vamos a tener aquí nuestra guía ranurada para que veamos las posiciones de los mínimos y también para poder medir el ROE. Y aquí vamos a tener distintas cargas. Al principio nos dicen que coloquemos una carga acoplada, la MW9, y luego la vamos a sustituir por una serie de otras cargas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos entonces el primer montaje, el que nos acaba de mostrar allí Electrónica Bennett. Aquí tenemos todos los dispositivos que yo acabo de mostrar. Aquí tenemos la guía ranurada junto con el detector, y la señal de esto la estamos llevando al instrumento de medición que está acá. Y aquí, en este caso, tenemos colocada la carga acoplada, la cual a su vez en las siguientes mediciones vamos a ir sustituyendo para hacer las mediciones. Luego, aquí tenemos entonces la guía. Aquí nosotros vamos a poder efectuar nuestras mediciones, porque
anotar las divisiones, están en milímetros. Importante. En detalle, se me olvidó mencionar anteriormente, tenemos que averiguar cuánto es la longitud de onda, porque todas las mediciones tenemos que convertir a longitud de onda. Así que allí en esa guía granulada tenemos que poder ubicar dos mínimos, como lo hicimos en una práctica anterior, dos mínimos. Con esos dos mínimos seguidos tenemos lambda media, tenemos una media longitud de onda. Y todas las mismas mediciones que hagamos, habrá que dividirlas entre ese valor cuando vayamos a la carta de Smith, para poder tener las longitudes en longitudes de onda, que es lo que realmente vamos a estar introduciendo en la carta de Smith. Entonces, ¿cómo medimos el patrón de ondas estacionarias? En general, pues lo que va a suceder es que en el instrumento vamos a tener distintas lecturas, ¿ok? O sea que a nosotros, al desplazar la guía, vamos a tener que la aguja va a desplazarse entre distintos valores. La forma de efectuar la medición de ROE es ajustar esta lectura al valor 1. Aquí está un poquito pasada, ¿verdad? Hay que graduar esto cuando tomaban la foto. Hay que graduarlo exactamente en 1 en el máximo del patrón de onda estacionaria. Y luego lo llevamos hasta el mínimo, que sería la mínima lectura. Y entonces, ya de una vez el instrumento me hace el cociente del máximo entre el mínimo y lo leemos en la escala de arriba. Fíjense que en prácticas anteriores nosotros habíamos estado utilizando la escala de abajo, que va de 0 a 1, la cual multiplicamos a su vez por los factores de escala para poder efectuar mediciones de potencia, esencialmente. O sea, utilizamos la carta que está pegada al instrumento para convertir valores de tensión DC en el equivalente NRF en dB. En este caso, lo que me interesa es hallar el cociente del máximo con el mínimo. Entonces, tenemos un control de ganancia variable. O sea, no voy a utilizar la escala calibrada, utilizamos la escala variable. Ajustamos la escala variable de manera que la primera lectura, la lectura en el máximo, sea igual a 1, y cuando lo llevamos al mínimo ya de una vez tenemos el cociente, o sea, tenemos el valor de ROE allí. En este caso, como vemos, hay un desacuerdo bastante grande. Esto debe corresponder al caso, por ejemplo, de un cortocircuito. Idealmente el cortocircuito debería ser infinito el ROE, pero vamos a poner el caso, ahí tenemos un ROE bastante grande, y según la lectura, ese ROE más o menos debería ser como de 7, más o menos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver la siguiente lámina. ¿Okay? En este caso, ahora se nos pide hacer mediciones de ROE con línea abierta. En el caso de una guía de onda, si yo dejo la guía de onda abierta, ella actúa como una antena, o sea que va a producir algo de señal, se va a irradiar. Por tanto, no vamos a tener un circuito abierto perfecto. Cuando efectuamos mediciones con la guía abierta, ¿okay?, vamos a tener algo de desacoplamiento, pero no va a ser infinito, o sea, no va a ser ROE infinito porque la guía irradia. ¿Okay? Así que si yo dejo la guía abierta, como está acá, ella va a irradiar algo de señal y por supuesto también tenemos una reflexión. Entonces, vamos a medir lo que ya había dicho anteriormente, medimos el valor de ROE y además la posición de los mínimos. Luego, la siguiente lámina nos dice, vamos a hacer mediciones de ROE, pero con un cortocircuito. En el caso de una guía de onda, si yo pongo un cortocircuito, sí puedo garantizar una reflexión total. Entonces, aquí hemos colocado un cortocircuito y nuevamente efectuamos nuestra medición y ahí sí el ROE nos debería dar muy grande, casi que infinito. Luego, okay, aquí ya después nos dice que hagamos mediciones de ROE con cargas. En este caso vamos a tener dos antenas con que medir. Hay una antena pequeña y hay otra antena más grande. ¿Okay? Igualmente se nos pide que hagamos mediciones del ROE y de la posición de los mínimos. Recuerden que nosotros, muy importante en la lámina anterior, aquí, cuando estamos haciendo la posición cuando colocamos el cortocircuito, tenemos que anotar la posición de los mínimos, porque no vamos a repetir ese plano de la carga, ¿verdad? Aquí se está repitiendo el plano de la carga, que es donde está el corto. Entonces aquí, cada lambda medio se repite ese mínimo, por tanto tenemos que ubicar esos mínimos
en la guía granulada. Así que cuando hagamos mediciones con cargas, para poder averiguar su ángulo, también tenemos que ubicar la posición de los mínimos. Así que al hacer estas mediciones, igualmente, tenemos que ubicar la posición de los mínimos. Además de tener el ROE, pero tenemos que ubicar la posición de los mínimos. Y con esto, aplicando el método anterior, como les dije, del desplazamiento, podemos tener el valor de la impedancia. ¿Okay? Creo que esta ya sería la última lámina. ¿Okay? Y entonces, como ustedes pueden ver, esta práctica es relativamente corta, ¿okay? No hay mucho que inventar acá. La única cosa, pues, por supuesto, era esto de recordar conocimientos de la asignatura de radiación energiada, que es lo que era el diagrama de manivela, el patrón de onda estacionaria y, por supuesto, todo esto que tiene que ver con la posición de los mínimos y cómo llevar eso a la carta de... ¿Okay? Así que entonces esto es todo por hoy. Ya la próxima práctica ya sería la última, ¿okay? Que sería la que se refiere a acoplamiento. Con los momentos lo dejamos hasta aquí.